a explicar cómo diseñar un sumador de 2 bits con compuertas. Entonces, como es de 2 bits, recuerden que un bit se refiere a un uno o un cero. ¿Listo? Entonces, cuando son 2 bits, entonces estamos hablando de que hay dos entradas, una entrada A y una entrada B. A esto se refiere con sumador de 2 bits. Si yo dijera un sumador de 3 bits, es decir, que requeriríamos tres variables, A, B y C. ¿Listo? Entonces, eh, esto es. Entonces, es A y B. Bueno, y estas son las salidas. S que significa suma y C que significa acarreo. Entonces, aquí sí vamos a realizar la operación aritmética tal como es cuando vamos a sumar, porque esto ya es una suma como tal, no es una operación OR. Entonces, fijémonos. Entonces, cero más cero nos da cero. ¿Y hay acarreo? No, no hay acarreo. Entonces es cero el acarreo. Ahora, cero más uno da uno. ¿Sí? Entonces a la salida nos da un uno. ¿Hay acarreo? No, no porque no hay desbordamiento. Luego, uno más cero, cero. Ve, perdón, uno más uno, uno más cero da uno. ¿Listo? ¿Y hay acarreo? No, no hay acarreo. Y la última, uno más uno da dos. Hay acarreo porque no podemos expresarlo. Entonces decimos que ese es cero y acarrea un uno. Entonces, ¿cómo leemos? Entonces, ¿cómo leemos a la final el número resultante? Lo leemos de derecha a izquierda, este número, porque es un sumador, ¿no? Entonces, el acarreo va primero. Entonces, en este caso, pues va a ser cero cero, que es un cero, cero uno, cero uno. Venga, ya lo escribo acá, para que me comprendan un poco mejor. Entonces, básicamente es esto. La salida vamos a obtener es esto. Entonces, si tenemos cero y cero, pues nos va a dar cero cero. Esto equivale a un cero en decimal. Ahora el siguiente, cuando A y B, cuando A es cero y B es uno, entonces tenemos cero en C y uno en S. Entonces recuerden que esto era un uno, ¿no? Que yo les decía 2 a la cero por uno, entonces 2 a la cero es uno y uno por uno da uno. ¿Listo? Y este como es cero, pues ya no da más. Listo, luego, cuando A es uno y B es cero, entonces pues nos da uno, la suma nos da uno. Y C nos da cero, entonces nos da cero uno. Entonces también en decimal esto es un uno. ¿Listo? Y el último resultado, la última combinación, cuando A y B es uno, ¿qué nos da? C en uno y S en cero. ¿Y qué es esto en decimal? Esto en decimal es 2. ¿Sí? Recuerden que era 2 a la cero daba uno, por cero da cero, más 2 a la uno 2 por uno da 2. Pues efectivamente esto nos da 2. Entonces recuerden, la tabla de verdad, de pronto me faltó decirles, la forma de escribir esto es todas las combinaciones posibles que hay. Entonces básicamente, ustedes, por ejemplo, si tienen A y B, digamos, si tienen solo A, las posibles combinaciones son estas, ¿no? Si tienen A y B, ya el tamaño cambia, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacen es irlo cambiando. Entonces tenemos cero cero, la siguiente es cero uno, la siguiente es uno cero y la siguiente es uno uno. Esto es para dos variables. Entonces recuerden lo que yo les decía, la cantidad de posibles combinaciones es 2 a la n, donde n es la cantidad de variables. Entonces aquí hay dos variables, entonces 2 a la 2 son 4. Hay cuatro posibles soluciones. Bueno, combinaciones. Ahora miremos cuando son 3. Entonces empezamos con el cero cero, luego cero cero uno, luego cero cero uno cero, luego cero uno uno, luego uno cero cero, luego uno cero uno y luego uno uno cero y luego uno uno uno. Entonces, fíjense, en la primera variable eran cuatro ceros y luego cuatro unos. Para el B se hace el cambio dos ceros, dos unos, dos ceros. Y la C varía 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, esta es la manera de irlo construyendo. Que de hecho, si ustedes miran, este es el número cero, este es el uno, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6 y este es el 7. Entonces, fíjense, como eran tres variables, es 2 al cubo. 2 al cubo es 8.
y efectivamente son 8. Estos son 2, 4, 6, 8. Si son 4 variables, entonces 2 a la 4 da 16 y pues aquí entonces empezaría A, serían 8 ceros y luego 8 unos, B serían 4 ceros, 4 unos, 4 ceros, 4 unos y C sería intercalando entre ceros, ceros y unos, ceros y unos. ¿Listo? Cada dos valores. ¿Listo? Pero entonces eso lo iremos viendo a lo largo del curso. Entonces, ¿alguna duda hasta acá de cómo se construyó la tabla de verdad de este sumador de 2 bits? Co- Sí, señor. ¿Cómo? Acarreo y suma. La C es acarreo y la S es suma. Listo, el acarreo es para el desbordamiento. Entonces, si comprendieron bien, continúo. Esto es lo más importante, comprender la tabla de verdad. Ya de ahí, porque de ahí empezamos a obtener las ecuaciones y luego los circuitos. ¿Hasta ahí todo bien? Listo, entonces voy a continuar. Bueno, entonces quito esto y seguimos. Entonces, ya les dije que el número se lee así, es CS, porque pues hay que tener en cuenta primero el acarreo, ¿no? Eso es únicamente para el caso de un sumador. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos una de estas ecuaciones? ¿Cómo pasamos esto a una ecuación matemática? Entonces hay dos maneras, una se llama min términos y la otra max términos. ¿Listo? Hay dos formas de representar una ecuación de estas. Entonces, ¿qué hacen? Para min términos, ¿ustedes qué hacen? En min términos, ustedes toman el valor de los unos, toman los unos. O sea, es decir, tenemos las salidas. Aquí hay dos salidas, la salida S y la salida C. Deben haber entonces dos ecuaciones, ¿no? Porque hay dos salidas. Y esas ecuaciones de salida las vamos a combinar con las entradas. Entonces, agarramos primero la ecuación S. La ecuación S, aquí hay un uno y aquí hay un uno. Entonces, expresamos eso. Entonces, S es igual A negado por B. Eso, eso sería uno de los términos. A negado por B. A negado ¿por qué? Porque hay un cero. Luego, más, estamos haciendo la hora, entonces, más eh, A por B negado. ¿Por qué? Porque aquí pues está el otro uno. Es decir, se agarran los unos que hay en toda esta columna. Entonces, A por B negado. Aquí está. Entonces, así se hace con min términos. Es la manera más fácil de hacerlo. Con max términos puede llegar a ser un poco más confuso. Generalmente se usa min términos. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Depende también de la aplicación. Si la aplicación tiene muchos ceros, pues nos conviene un uno. ¿Sí? Porque digamos que la tabla de verdad es inmensa y hay 100 términos. Digamos, hay 100 combinaciones y de esas 100 combinaciones únicamente había un uno, digamos, 99 ceros y solo un uno a la salida. Entonces, claro, entonces la combinación únicamente sería, por ejemplo, en ese caso, A por B negado y ya. Si usted la hacen en max términos, tendrían que colocar los 99 términos porque en max términos se agarran los ceros. ¿Listo? Entonces sería mucho, mucho mayor. ¿Listo? Pero bueno, continuemos entonces con los min términos. Entonces aquí únicamente en C hay un uno. Entonces, C sería igual a A por B y ya, porque no hay más unos. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí está, C es igual a B. Entonces, básicamente lo que significa esto recuerden que estamos viendo S cómo nos va a dar uno, cómo nos puede dar la variable S como un uno. Entonces, si pasa esto, nos va a dar un uno. Entonces, si da A negado por B o da A por B negado, entonces a la salida nos va a dar un 1. Y C básicamente sería A por B y ya. Entonces, fijémonos, de hecho, entonces hagamos la prueba. Hagamos la prueba primero con C. Entonces, ¿qué pasa si A por B? Vamos a ver si nos concuerda. Vamos a utilizar todos los valores. Entonces, empecemos. Si A es 0 y B es 0, se nos da 0. Entonces, hagamos la operación. Entonces, A es 0 y B es 0, entonces 0 por 0 da 0.
Entonces, en este caso, nos concordó, nos dio un cero. Ahora pasemos. Si A es cero y B es uno, entonces A por uno, perdón, cero por uno da cero. Entonces, ¿qué nos da C? Efectivamente nos da cero en ese caso. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora A es uno y B es cero. Entonces, uno por cero da cero. ¿Listo? Y efectivamente, ¿qué nos da? Cero. Entonces, nos concordó. Y la última, entonces, A por B, para el caso cuando son unos, entonces uno por uno da uno. Efectivamente, C es uno. Entonces nos concuerda. Entonces esta ecuación nos concuerda tal cual a la columna que expresa esta salida C. Entonces está bien. Y miremos para la ecuación S, que nos concuerde. Dice A negado B más AB negado. Entonces A negado por B. Entonces iniciemos aquí con la primera. A negado por B. Entonces A es cero, lo negamos es uno y uno por cero da cero. Entonces este terminito nos da cero. Este pedazo nos dio cero. Ahora el otro pedazo. A por B negado. Entonces A por B negado. Cero por uno nos da cero. Entonces cero por cero o cero más cero nos da cero. Entonces esa primera parte nos concordó con la salida. Debe dar cero. Ahora miremos cuando A es cero y B es uno. Entonces, ¿qué nos dice? Miremos qué nos dice la ecuación. La ecuación dice A negado por B. Entonces, A negado, entonces es uno por uno. Ahí nos dio uno. Y ya saben que con que solo nos dé un uno en una suma, en una OR, la salida nos va a dar uno. Entonces, no hay necesidad de revisar lo otro. Efectivamente, C nos da uno. Y aquí lo comprueban. Nos dio uno. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora veamos el tercer escalón. A, A negado por B. Entonces, A negado, entonces es cero por cero nos da cero. Entonces ahí llevamos un cero. Y ahora A por B negado. A por B negado. Entonces A es 1 por el negado de B. Entonces 1 por uno nos va a dar uno. Y eso pues efectivamente ya nos dio uno. Ya no importa evaluar ya no importa evaluar lo otro. O bueno, creo que ya hemos evaluado esto. Entonces igual ya nos da un 1 en la ecuación. Y el último es uno y uno. Entonces veamos que nos dé cero. A y B, uno. Entonces A negado, pues entonces aquí va a haber un cero. Este va a ser cero. Entonces cero por uno pues da cero. Y el otro pedazo es AB negado. Entonces B es uno, entonces lo negamos. Entonces uno por cero da cero. Entonces efectivamente nos da cero la ecuación. Entonces hasta ahí vemos que concuerda. Esto es hacerlo en max términos. Yo creo que no les voy a explicar esto porque los voy a confundir más. Dejémoslo por ahora con min términos. Hay otra forma que es con max términos. Luego puede ser la siguiente clase les explico cómo llevarlo a max términos. Por ahora quédense con min términos para de pronto no confundirlos más. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones con min términos. ¿Listo? Entonces, ahora procedemos por último pasar estas ecuaciones a la parte circuital. Bueno, estas no son las de arriba. Entonces, miramos la más chiquita. S es igual a B, A por B. A por B, esto es una AND. Entonces, miremos que aquí C únicamente vendría una AND y a esa AND hay dos entradas. Aquí hay una que viene la A y la otra entrada es la B. Y aquí está la B. Entonces, A y B son dos entradas, ¿no? Dos variables, dos señales. Entonces, aquí lo que hago es conectarle una fuente de 5 voltios y con un interruptor lo bajo y lo subo para decir mande 5 o mande 0 voltios, ¿no? Entonces, si lo bajo, mando 5 voltios. Si lo dejo abierto, mando 0 voltios. Básicamente es eso. Entonces, ya tenemos construido la C. La S es un poquitico más compleja, entonces revisémosla. Entonces, dice la S que aquí hay una AND con una compuerta negada para la A. Entonces es A negado B. Entonces busquémosla. A negado B. Es esta. A negado B. Espera, ¿es A negado B o A? Es A negado B. A negado B. Entonces tenemos que es esto. Entonces aquí viene la entrada A, la negamos y entra a una AND, ¿no? Es A negado B. Es una operación AND con la A negada. Y a la otra entrada, pues básicamente entra la B, sin problema. Y aquí. Y aquí ya tendríamos ese pedazo. Fíjense que aquí hay otra
AND. Es lo mismo, solo que ahora la B se niega. Es lo mismo, pero con la otra entrada negada. Entonces es esta. Y aquí lo que se niega es la entrada B. Fíjense, aquí negamos la entrada B y la entrada A es común y corriente. Y esas dos compuertas se unen con una OR. ¿Listo? La OR une estas dos compuertas. ¿Listo? Entonces hay que colocar una compuerta OR donde una de sus entradas es esta y otra de las entradas es esta. Entonces colocamos la OR como salida y las entradas van a ser las salidas de las compuertas anteriores. Entonces es esto. Y aquí ya tendríamos la S. Esto es un sumador de 2 bits. Yo haré un sumador de 3 bits. Y ustedes de tarea, no ahorita, yo creo en la otra clase, les dejaré un sumador de 4 bits. Y tienen que hacerlo con esta matemática, porque se ponen por allá a buscar, lo encuentran en internet lo hacen con mapas de Karnaugh. Yo les voy a preguntar cómo lo hicieron, si no saben, no se los voy a valer. Entonces, porfa, la idea es que entiendan muy bien esto. Por esto, en este caso, voy a hacer el de 2 bits y voy a hacer el de 3 bits para que me entiendan más, porque el semestre pasado hice nomás el sumador de 3 bits y quedaron bastante confundidos. Entonces, en esta me estoy tomando la tarea de hacer dos sumadores para que me comprendan bien la dinámica de esto. Entonces, hasta ahí, ¿comprendieron? ¿Alguna duda? Sí. ¿Cuál? Esto, lo que hace, usted lo que hace es expresar, realizar la multiplicación y darse cuenta que corresponde, ¿no? Mire, A por le da A por B, le da A por B. A negado por A es A por A negado. Y A negado por B le da A negado por B. Entonces, básicamente usted lo construye de acuerdo a esto. ¿Listo? Que esta expresión le dé igual a esta. ¿Listo? Esa es la manera como se hace. ¿Alguna pregunta sobre el sumador? Profe, pues la verdad, me toca como volver a ver el video y la verdad siento que sí fue bastante información. Sí, No es tan fácil de asimilar el tema, digamos así, por lo menos porque le cambia a uno como la el concepción que uno paradigma. tiene de Sí, aritmética. sí es cierto. Sí, eso lo importante es que pues traten de captar la mayor lógica posible en todos estos procesos porque yo sé que es nuevo. Obviamente por eso les digo, a la siguiente clase habré ahora un sumador de 3 bits más complejo. Entonces la idea es que pues en sus casas repasen bien esto. Si tienen alguna duda en particular, me la pueden hacer, digamos en esto. Si tienen de pronto alguna duda en particular, eh, y la respondo. O si no, procedemos a simulación y verificar que el circuito funciona adecuadamente. Yo tengo más que todo una duda en lo que es el circuito. Sí, señor. Tengo muy claro lo de cuando usted decía que ha negado B, pero ya en el circuito como tal, no lo Listo. tengo tan en claro. Listo. Entonces miremos este. Aquí para la salida C, que es esta, la salida C es todo esto, ¿no? O sea, es mediante todo este circuito que obtenemos esta salida. Entonces, fíjense, para la salida C, ¿qué tenemos? A negado por B. ¿Listo? Esto es una AND. Saben que esto es una AND y una de sus entradas está negada o complementada, ¿sí? Que es esta. Entonces, esta es esta. Viene aquí la variable A y entra una compuerta NOT para negar esa variable. Entonces, aquí le entra la A negada y esta es la operación AND, ¿no? Esta es la compuerta AND. Y a la otra entrada, pues entra la B. Entonces, aquí se está haciendo la operación A negado por B. Esa es una. La otra era A por B negado. Entonces, ¿qué es esta? Entonces, es una, otra vez, nuevamente, es una AND con una de sus entradas negada. Entonces, es esta. Entonces, es A
con su entrada B negada. ¿Listo? Entonces viene y entra acá y obtenemos esto. Entonces, A por B negado. ¿Listo? Y es eso. Y estas dos salidas las vamos a colocar en una OR. ¿Por qué? Porque aquí la tenemos. ¿Listo? Entonces aquí entra la OR. Entonces tendríamos toda esta parte del circuito. Y esa sería la S. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o procedo ya a mostrar el circuito? ¿Qué significa en ese último circuito las resistencias que están puestas ahí? Ya, listo. Buena pregunta. Ya te digo. No encuentro el circuito. Bueno, estas resistencias, sí. Me faltó decirles eso. Lo que pasa es que ustedes, cuando van a la realidad, si ustedes no le colocan esta parte, el circuito no va a entender cuando hay un cero, únicamente les va a entender cuando hay un uno. Es decir, si ustedes, supongamos que esto no existe, si ustedes cierran esto, les va a llegar un uno. Ese sí se los va a leer. Pero él, si ustedes lo abren, él va a quedar loco, no va a saber si hay un uno o un cero. Entonces, él no sabe. Entonces, el circuito no les va a funcionar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es colocar una resistencia puesta a tierra para que él vea que esto es un cero. ¿Listo? ¿Listo? Ahí es un cero, ¿no? Que en este caso está aterrizado a tierra y él toma un cero. Cuando ustedes ya cierran el interruptor, él ya toma el uno. ¿Listo? Esto se hace para esto. Si ustedes en la realidad no lo montan, no utilizan esta resistencia y esa resistencia a tierra, el circuito no les va a funcionar. Él no le va a entender cuando hay un cero. Básicamente es eso. Y listo. Deme un momento, voy a buscar el circuito, que no sé dónde lo metí. Listo, ya lo encontré. Eh, La verdad ya está muy tarde para explicarles cómo sacar todo el circuito. Me hubiera gustado, pero la verdad no, el tiempo no da. Es que como estos temas son tan nuevos para ustedes, pues trato de ser explico como muy detalladamente. Digamos, los que ven conmigo automatismos, pues se dan cuenta que las clases allá pues no terminan no siendo tan largas como acá. Porque es que yo sé que estos temas son totalmente nuevos para ustedes. Entonces yo sé que tengo que como que detallar mucho. Obviamente, si yo de pronto digamos, esta clase se la explicara a chicos de ingeniería electrónica, pues iría mucho más rápido. Ya no me pondría a decir, no, que es un uno lógico, que es un cero lógico, o que es una compuerta y todo eso, porque ellos ya, digamos, eh, tienen todo eso en sus cabezas porque es el área de ellos. Pero entonces yo sé que ustedes como electromecánicos, la parte digital no la ven mucho digamos como que hasta ahora no la han visto, o al menos me pasó el semestre pasado. Entonces, por eso es que pues se nos va bastante la clase. Igual, eh, la idea es que comprendan bien, que traten de, de aprender lo mayor posible y comprendan que hay otro tipo de electrónica a la que ustedes comúnmente trabajan. Entonces, aquí tenemos el circuito, creo que todos lo pueden ver, todos lo pueden visualizar, ¿sí? Ahí lo Listo, estamos entonces observando. básicamente les voy a decir de dónde se sacan los componentes y eso, pero no lo voy a construir desde cero porque fíjense que no está tan cortico y para ponérmelo hacerlo desde cero, pues no, se nos va a dar todo tiempo. Entonces, este se llama Proteus, de aquí, esta es la paleta, ustedes van aquí, acá, y de esta paleta le dan el AP y de aquí sacan los componentes. Entonces, fíjense, en las compuertas, ustedes escriben 7404 y ahí le aparecen las compuertas. Estas, fíjense, está la compuerta NOT, ahí les apareció. O que la 7408, les aparece la compuerta NAND. Esto yo la clase pasada les coloqué el nombre de cada compuerta, ¿no? ¿Listo? Entonces, sin embargo, creería que si lo buscan así, también la pueden encontrar, creería. Pero pues toca estar buscando en toda esta librería. Proteus es un programa bastante extenso, entonces es mejor especificarle qué exactamente queremos. Entonces aquí utilizo una AND y la 7432 es una OR. ¿Listo? Entonces fíjense ahí directamente y ustedes le dan ahí y le dan en aceptar. Y a él les colocan en la paletica, pues se los ubican acá. Entonces ustedes aquí van sacando los componentes que acabaron de meter. Entonces también tenemos
resistencia, entonces ustedes buscan resistencia. Entonces aquí están las resistencias. Entonces colocan una de esas y lo que hacen es cambiarle el valor, ¿no? Entonces la colocan, le dan OK y aquí digamos está la resistencia y la ponen ahí, ¿no? Lo que pasa es que estas son de dos diferentes valores, pero lo que ustedes pueden hacer es cambiarle el valor y ya, le dan doble clic y le cambian el valor. Entonces esta es de 33 ohms, no sé, le colocan 100 o a esta le colocan 200, ¿sí? Esto digamos no es problema, únicamente cambiarle el valor y ya. Esto está en ohmios, ¿listo? Entonces básicamente es así. Y está el deep switch, entonces miren, está el switch, que son estas entradas, que ustedes escriben el switch y ahí está, ahí automáticamente les sale. Y inclusive hay muchas otras cosas, si quieren una fuente, entonces buscan source, pues el mío está en inglés, y entonces ahí pues van, pues buscan, ¿no? Bueno, aquí está por acá las fuentes, hay varias, son todas estas, una exponencial, una pulso, una sinusoidal, entonces hay un montón de dispositivos, aquí hay una fuente DC, una fuente sinusoidal, hay varios componentes. Entonces, digamos, Proteus tiene un montón de cosas que hacer, ¿no? Pueden hacer un montón de cosas acá. Listo, entonces ya les mostré de dónde sacan. Aquí pueden de forma fácil también sacar las fuentes. Aquí, para este yo utilicé una DC, que es esta DC, y la saco de ahí. Entonces era esa. Y le dan doble clic para cambiarle el valor. Entonces son voltajes 5 voltios, 5 voltios DC. ¿Listo? Y esto A y B nomás es escribir. Aquí le coloqué text y nomás era escribir. Yo escribí ya, esto se me está bloqueando. Y ya, y era escribir. Y pues le pueden aumentar el tamaño y eso. Pero pues esto es lo de menos. ¿Listo? Pues así. Pues creo que ahí ya no falta nada más. La tierra la encuentran desde acá. Y en esta parte la encuentran acá, ground. Y ahí está. Y los LEDs. Aquí unos LEDs. Tenía unos LEDs acá. Entonces, pues lo mismo, escriben LED y ahí les aparece. Les aparece el LED de diferentes colores. Entonces toca ver bien los componentes que hay, ¿no? Son estos, mira, LED azul, etcétera, verde, ¿listo? De ahí lo sacan. Y ya, eso es todo con el circuito. Es básicamente cablear y todo eso. Para cablear únicamente se paran encima de él y ya, se paran encima de los extremos y empiezan a cablear. Entonces aquí vamos a simular. Entonces le doy simular y entonces fíjense, cuando A y B son cero, pues nos da cero, la suma nos da cero, ¿no? Cuando A es uno, pues nos debe dar uno, ¿no? Uno más cero, pues da uno. Entonces se prende esto, recuerden, entonces este es el cero, esto es un cero y esto es un uno. Cero y uno, pues es uno, ¿no? Ahora pongamos B en uno, entonces cero más uno, pues sigue, nos va a dar lo mismo, uno. Efectivamente cero y uno, nos dio un uno. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos están en uno? Entonces, uno más uno nos va a dar un 2 en decimal, es decir, eso en binario es 10, ¿no? Uno cero. Entonces, C no se nos debe encender en uno y S se nos pone en cero. ¿Listo? Efectivamente pasa eso. Entonces, C es uno y S es cero. Entonces, es el 10 y ese 10 significa en binario un 2. Entonces, ya cuando damos el de 3 bits, allá el máximo número que podemos colocar es 3. Entonces, uno más uno más uno, entonces es 3. Entonces, allá para colocar el 3 es un uno acá y un uno acá, ¿no? Entonces, allá lo veremos. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente algo muy sencillo. Digamos, complejo es cuando los ponen a ustedes a hacer un sumador, digamos, de 4 bits, que sume y reste, que se puedan colocar números negativos, entonces salen circuitos complejos, bastante grandes. Esta electrónica digital hoy en día ha sido en gran parte reemplazada por la electrónica programable. Entonces, las primeras clases vemos toda esta parte introductoria de electrónica digital, pero hoy en día ustedes estos circuitos no los hacen así, sino se hacen con un microcontrolador o con algún dispositivo programable, ya que es mucho más fácil. Fíjense, hacer todo esto para únicamente sumar 2 bits. Ustedes van y colocan en un microcontrolador, colocan A más B y eso es todo. Allá escriben A más B y ya, eso es suficiente.
Entonces, para que sepan, de todas maneras, todo esto es muy importante para que ustedes entiendan cómo es que funciona la electrónica digital, los ceros y unos, cómo pueden hacer operaciones binarias, cómo pueden representar un número decimal en binario, etcétera. ¿Alguna duda o alguna duda? Que ya la clase terminó.